Carreras con déjà vu. He pasado el verano buceando. He cambiado el agua por el papel, las aletas por el teclado y las gafas de bucear por las de ver corto, mientras indagaba, escrutaba y espiaba en todos los medios digitales a mi alcance para ir rellenando el cajón de fotos de esta web. Un repaso textual por todos los años que me perdí al cambiar el automovilismo aragonés por conocer el que se hace en otros países, viendo el automovilismo de base desde fuera de nuestro ombligo. La Fada, con Juan José Río y ahora con Echegoyen, lleva imprimiendo aquí lo que se lleva haciendo hace años fuera de España y que tan buenos resultados ha dado y da en cantidad y calidad. Este trabajo de la Fada es el que se verá en el automovilismo futuro aragonés y español. Bien por ellos, por todos los que por fin se han dado cuenta, o ya sabían pero no estaba en sus manos hacerlo, que sin promoción, becas, karting y slalom, es decir, un automovilismo más accesible, no teníamos más futuro que el de las viejas glorias sacando brillo a sus trofeos en casa mientras se languidecía en las carreras y circuitos. Pero en esta misma labor de acumulación de recuerdos, clasificación de resultados y nostálgica visión del automovilismo aragonés pasado, echo en falta una mayor seriedad con la historia. Ahora que la Fada ha entrado en un camino serio con visión de futuro, debería de hacer un seguimiento histórico y un asesoramiento a los organizadores de carreras. ¿Por qué digo esto? No es de recibo que los aficionados, carreristas, organizadores, etc. del futuro se lleven las manos a la cabeza viendo o leyendo las infinitas veces que se ha celebrado la primera subida a la muela, en diferentes años, épocas y con diferentes clubes. Ha sido y es intemporal. Como ese ejemplo, muchos más. En 1998 se me encargó la organización para la Motoclub de Aragón de la primera subida al balneario de Panticosa, y en toda la cartelería y medios de comunicación se hacía referencia a que era la primera vez, cuando en realidad llevaba celebradas unas cuantas ediciones, con esa misma denominación y en el mismo recorrido. Ahora, en el cajón de fotos, leo que vuelve a celebrarse el primer Slalom Fiestas del Pilar, pero en el año 2008, cuando el primer Slalom Fiestas del Pilar, y fue realmente el primero, se celebró el 14 de octubre de 1984. Al año siguiente, el segundo Slalom del Pilar. Y me consta que fue el primer Slalom Fiestas del Pilar porque hasta 1983 no se había celebrado ningún Slalom en Aragón desde 1965, y tuvo el honor de organizarlo quien esto escribe. Solo con un poco de atención histórica, ya que el querido Miguel Pascual, que en paz descanse, no está para hacerlo, haríamos el automovilismo nuestro no se perdiera en los calendarios sempiternos y tuviéramos una ingrata sensación de déjà vu no sabiendo si vamos a ver correr a Vettel o a Fangio. No estaría de más un registro en la Fada a disposición de organizadores y entusiastas de la historia. Ahí lo dejo. Firmado Kiko Magaña.